Queremos encontrar el área debajo de la curva, y es igual a 1.5x a la potencia de negativo 2.5, graficado aquí en azul. De x es igual a 1 a x es igual a t, y evaluar para t es igual a 2 y t es igual a 5. Luego determine el área total debajo de la curva para x mayor o igual que 1 positivo. Entonces tendremos tres integrales separadas aquí. Para la primera integral, integraremos de x igual a 1 a x igual a 2. Entonces tendremos la integral de, escribamos 1.5 como 3 mitades, x a la potencia de, escribamos negativo 2.5 como 5 mitades negativas. Integraremos respecto a x, haremos primero de 1 a 2, lo que nos dará aquí el área de la región sombreada. Así que ahora encontraremos la antiderivada de 3 mitades x, al poder de las 5 mitades negativas. Entonces tenemos 3 mitades por x para la potencia de 5 mitades negativas más 1, que serían 3 mitades negativas divididas por 3 mitades negativas. Primero simplificaremos esto, dividido por 3 mitades negativas es equivalente a multiplicar por el recíproco de 2 tercios negativos. Entonces tenemos 3 mitades por 2 tercios negativos. Y escriba x en las 3 mitades negativas como 1 sobre x en las 3 mitades positivas. Así que ahora simplificaremos los 3, simplificaremos los 2, simplificamos. Entonces terminamos con 1 negativo dividido por x para el poder de 3 mitades. Entonces, observe que cuando x es 2, tenemos 1 negativo dividido por 2 a las 3 mitades, menos, cuando x es 1, tenemos 1 negativo dividido por 1 a las 3 mitades. Entonces, para el valor exacto, observe como una de las 3 mitades es 1, por lo que tenemos menos negativo, 1 se convierte en positivo. Entonces el valor exacto sería 1 menos 1 dividido por 2 a las 3 mitades. Sin embargo, también obtengamos nuestra aproximación decimal. Tenemos 1 menos 1 dividido por 2 elevado al poder de positivo 3 mitades, entrar. Entonces el valor aproximado sería 0.6464. ¿Cuál sabe que sería el área aproximada de la región sombreada? Ahora, para las siguientes dos integrales, ahorraremos bastante tiempo, porque sabemos que la antiderivada de 3 mitades x a la potencia de las 5 mitades negativas es negativa, dividida por x a las 3 mitades. Entonces, para la segunda parte, integraremos de x igual a 1 a x igual a 5. Entonces, nuevamente, tendremos la integral de 3 mitades x a la potencia de 5 mitades negativas, integradas con respecto a x de 1 a 5 ahora. Entonces sabemos que la antiderivada es negativa, dividida por x a la potencia de 3 mitades. Entonces, cuando x es 5, tenemos 1 negativo dividido por 5 a las 3 mitades, menos cuando x es 1, tenemos 1 negativo dividido por 1 a las 3 mitades. Entonces, esto termina siendo más 1. Entonces tenemos 1 menos 1 dividido por 5 a las 3 mitades. Este sería el valor exacto. Avancemos y obtengamos la aproximación decimal. Podemos seguir adelante y presionar la segunda tecla Enter, lo que muestra la última expresión, y podemos cambiar estos 2 a 5. Entonces el valor aproximado sería 0.9106. ¿Cuál sería el área aproximada de la región sombreada aquí, en el intervalo cerrado de 1 a 5? Y ahora, en la última integral, que será una integral impropia, queremos integrar del 1 al infinito positivo. Entonces tendríamos la integral, nuevamente, de 3 mitades, x a la potencia de las 5 mitades negativas, con respecto a x del 1 al infinito. Entonces tenemos una integral impropia aquí, así que adelante y reescribe esto como el límite a medida que b se acerca al infinito. De la integral de 1 a b de 3 mitades, x a la potencia de las 5 mitades negativas, integre con respecto a x.
Entonces, debido a que teníamos una integral impropia, reemplazaríamos el límite superior de integración, aquí, con b, y luego tomamos el límite a medida que b se acerca al infinito. Esta integral aquí. Y si este límite existe, entonces decimos que esta integral impropia converge, y si no existe, decimos que diverge. Entonces ahora tenemos el límite cuando b se acerca al infinito de. Sabemos que la antiderivada va a ser negativa dividida por x entre las tres mitades. Ahora los límites de integración son de 1 a b, entonces cuando x es igual a b tenemos negativo 1 dividido por b a las tres mitades. Y luego, cuando x es positivo, tenemos menos 1 negativo dividido por 1 entre las tres mitades. Observe aquí, cuando b se aproxima al infinito, tenemos esta fracción que tiene 1 negativo en el numerador, y el denominador aumenta sin límite, por lo que esta fracción se acerca a 0, y esta fracción no es afectados por b, por lo que terminamos teniendo menos 1 negativo, o simplemente 1 positivo. Y dado que este límite es igual al positivo, esta integral impropia converge, y podemos decir que el integral de 1 a infinito de 3 mitades x a la potencia de 5 mitades negativas, el respeto integrativo a x es igual a 1, lo que significa que el área bajo esta curva para x es mayor que, o igual a 1, es igual a 1 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.